Problema 37, la bibliografía de Sotelo, de hidráulica general, me dice: una tubería horizontal de 6 metros de diámetro tiene un codo reductor que conduce al agua a una tubería de 4 metros de diámetro, unida a 45 grados de la anterior. La presión en la entrada del codo es de 10 kilogramos, este debería ser kilogramos fuerza, ¿no? Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y la velocidad es de 15 metros por segundo. Determina las componentes de la fuerza que han de soportar los anclajes del codo, y me dice que desprecie las pérdidas en el codo y el peso del líquido dentro del mismo, ¿no? Entonces, mira, vamos a considerar acá dos puntos, ¿no? En este caso puedo considerar este punto que sea mi punto 1, ¿no? Por donde va a pasar, en este caso, me está midiendo aquí la presión, ¿no? Todo es horizontal, ¿sí o no? Entonces, si da igual que si yo tome la presión acá o tome la presión aquí, la presión va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la sección transversal es la misma, ¿no? Entonces, vamos a tomar este punto como mi punto 1, ¿sí? Justamente por aquí pasa, en este caso, el fluido a 15 metros por segundo, ¿no? Y de aquí llegamos hasta, en este caso, este punto 2, ¿no? ¿Qué hay por aquí en este punto 2? Simplemente en este punto 2 vamos a tener una reducción, ¿no? En este caso es por un codo de reducción de 45 grados. Se reduce del diámetro de 6 metros a un diámetro de 4 metros. Es una tubería extremadamente grande, ¿sí o no? Ya, entonces acá, este va a ser mi punto 2. Una vez que ya analicé eso, me pide determinar los componentes de la fuerza que soportan los anclajes, ¿no? Las fuerzas dinámicas. En este caso el problema ya me da mi mismo sistema de referencia, ¿no? X a la derecha positivo y Y hacia arriba positivo, ¿sí o no? Entonces, aquí mira, aquí ¿qué vamos a tener? Tenemos una presión, ¿sí o no? Mira, justamente en toda esta sección de aquí. Vamos a tener esa presión, pero esa presión ¿qué me va a generar? Esa presión me genera una fuerza, ¿sí o no? Fuerza. Ujú. Ya tenemos acá entonces, este va a ser una fuerza 1, ¿no? Porque va a pasar por punto 1, justamente aquí, la cual va a ser igual a la presión del punto 1 por el área en el punto 1, ¿sí o no? Sí, sabemos que presión es fuerza sobre área, de ahí sacamos esta equivalencia. Lo mismo va a pasar aquí, en este punto, en el cual es el punto 2, la parte de la tubería. Vamos a tener por aquí una presión, ¿sí o no? En este caso, esta presión se opone al fluido, en este caso a ese movimiento del fluido. Entonces por aquí vamos a tener también otra fuerza, justamente por aquí, ¿no? Una fuerza. En este caso vamos a poner que sea una fuerza F2, el cual simplemente va a ser la presión del punto 2 multiplicado por el área en el punto 2, ¿sí o no? Eh, La fuerza va siempre en la dirección de la presión, ¿no? claro, pues la fuerza siempre va en la misma dirección que la presión, solamente que cuando entra, la presión trata de empujar este fluido. Y cuando sale, la presión trata de que se opone a esta, o sea, tiene resistencia al fluido, ¿sí o no? O sea, siempre aquí la presión, cuando entra, la presión trata de empujar el fluido que ya está acá adentro. Pero cuando ya esta quiere salir, en este caso cuando analizo ya en este volumen de control la entrada y la salida, esta presión en este caso se opone a la salida de este fluido, ¿sí o no? Entonces es una presión que va entrando al sistema de control, al volumen de control, digo. ¿No? Entonces, una vez analizado esto, vamos a necesitar ¿qué cosa? Los valores de las áreas, mira, las áreas, porque aquí, digo, por la ecuación de Euler, ¿qué vamos a tener? La sumatoria de fuerzas, en este caso, respecto al eje que yo trabaje, aquí va a ser igual. Peso específico entre, en este caso, la gravedad por el caudal. Y como aquí nada más vamos a tener una entrada y una salida, esto sería por la velocidad en el punto 2 menos la velocidad en el punto 1, ¿no? En este caso sería la cantidad de movimiento, esta sería la variación de la cantidad de movimiento, ¿sí o no? La salida menos la entrada. Esto es convención, ¿eh? Siempre digo que esto es convención, siempre va así. Ya, entonces, todavía no analizamos vectorialmente las velocidades, porque esto también se pone de una manera vectorial. Entonces, teniendo esto, vamos a calcular por aquí las cargas dinámicas, ¿sí o no? Porque mira, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener por aquí una fuerza horizontal. En este caso vamos a poner que sea una Fx, que va a contrarrestar en este caso esta fuerza F1, ¿sí o no? Y aquí vamos a darle un sentido arbitrario. En este caso voy a poner por aquí de que este sea una fuerza Y. ¿Sí? Estas dos fuerzas son en sentido arbitrario porque todo está contenido en el plano XY, o sea, en el plano horizontal. Y en este caso este 7 metros no tiene nada que ver.
Entonces, empezamos por acá. Vamos a analizar primeramente las fuerzas horizontales, ¿no? Entonces, acá ponemos Fx, ¿sí o no? Vamos a analizar primeramente cuánto va a ser el valor de esta componente horizontal, en este caso un Fx de las cargas dinámicas, ¿no? Entonces tendría por aquí, mira, aquí lo que vamos a hacer va a ser descomponer, porque vamos a tener algo más aquí, mira. Esta presión de aquí, digo, esta fuerza, que es presión 2 por área 2, si yo lo descompongo, aquí que voy a tener una componente y hacia aquí abajo voy a tener otra componente de esta fuerza, si no, ya sabemos de que este ángulo, ¿cuánto es? 45 grados, ¿no? Entonces, esta de aquí sería, si fuera F1, esta es la magnitud, en este caso de la dirección de la tubería, en este caso del codo, ¿sí o no? Entonces, descomponiendo me quedaría la presión 2 por el área 2 por el coseno de 45, ¿no? Mientras que la de aquí arriba sería la presión 2, el área 2 por el coseno de 45. Bueno, en este caso seno, coseno de 45 sería lo mismo, pero hay que ponerlo bien, ¿no? Entonces sería seno de 45, seno de 45 y coseno de 45 sería lo mismo, ¿no? Bueno, una vez hecho esto, ya tenemos cuánto va a ser mi sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje X, ¿sí o no? Mira, ¿cuántas fuerzas horizontales tengo? Digo, ¿cuántas fuerzas en el eje X tengo? Tengo 1, 2 3, ¿no? y 3, ¿sí o no? 3 fuerzas en el eje horizontal. Ya, entonces, con respecto a mi sistema de coordenadas que estoy dando hacia la derecha, son fuerzas positivas, ¿no? En este caso me quedaría la presión 1 por el área 1 positivo, se va a la derecha. Aquí este Fx es negativo porque va hacia la izquierda. En este caso es un sentido arbitrario que le he dado. Ya luego vamos a ver si es que realmente en este sentido o es en el sentido contrario. No se preocupe por eso. Ya, y aquí la presión 2 por el área 2 en el coseno de 45 también sería negativo, ¿no? Va hacia el eje X negativo. Entonces también esto me simboliza negativo, ¿no? Área 2 y acá coseno de 45. Esto va a ser igual. Peso específico, gravedad, caudal. Y aquí, bueno, este de acá todavía sigo analizando. A ver, vamos a analizarlo de una vez. La velocidad, en este caso, aquí tiene este sentido, ¿sí o no? Mira, este sentido de aquí. Este sentido tiene la velocidad, ¿sí o no? En el punto 1, ¿no? En mi punto 1 la velocidad se va hacia el eje X positivo. Por lo tanto, la velocidad 1 positivo, ¿no? Ahora, la velocidad 2, esto es con respecto a la presión, pero la velocidad 2 va así, ¿sí o no? Así, mira, así. Y si yo descompongo aquí, aquí voy a tener una velocidad 2 por el coseno de 45, ¿sí? Porque en este caso esto es 45. En este caso, ¿hacia dónde se va? Hacia el eje X positivo también, ¿sí o no? Esta componente. Entonces este de acá también es positivo, ¿no? Y la otra componente que lo voy a tener por aquí, este sería la velocidad 2 por el seno de 45, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Ahora, una vez obtenido eso, yo creo que ya es muy fácil de calcular, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esto de aquí ya me va a quedar, ya analicé los signos, y prácticamente creo que los signos es lo más difícil de poder trabajar con estos problemitas, ¿sí o no? Entonces me quedaría velocidad 2 menos velocidad 1. Mira, tengo que reemplazar datos. Vamos a ver qué datos nos están faltando. A ver, la presión 1 la conozco. El área 1 también la puedo conocer. Lo único que tengo que hacer es calcularlo. Así que todo eso vamos a ponerlo por aquí, ¿eh? Vamos a poner por aquí todos los datos. La presión 1 es 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si lo paso a kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿cuánto sería? 10 por 10 a la 4. Esto ya me quedaría en kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora, el área 2, el área 1. El área 1, justamente esta sección transversal de diámetro 6, simplemente sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no? Pi cuartos por 6 al cuadrado. ¿Cuánto me debería dar eso? 28,27 metros cuadrados. Ya está. El área 2, ahora, ¿cómo sería el área 2? Aquí, en esta sección. Ahora, ¿cuánto es? 4 metros. Pi cuartos por 4 al cuadrado. 12,57 metros cuadrados. ¿Qué más me falta aquí? Me falta conocer
La velocidad en 1 la conozco, ¿no? Mira, esta es la velocidad 1, 15 metros por segundo. La velocidad en el punto 2, me hace falta conocer eso. Como me dice que desprecie las pérdidas en el codo y el peso del líquido, entonces puedo aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Sencillamente puedo llegar, en este caso, hasta aquí, ¿no? Del punto 1 hasta el punto 2 donde estoy analizando. A ver, si aplico Bernoulli, me quedaría presión 1, peso específico, o puedo aplicar aquí también la conservación del caudal, ¿sí o no? De que el caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto 2. Mira, lo pongo por aquí. Caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2, ¿no? Y esto, ¿a qué es igual? Simplemente, bueno, vamos a ponerlo así, sería el área 1, velocidad 1, esto sería igual al área 2, velocidad 2, ¿sí o no? ¿Quién es mi incógnita aquí? La velocidad 2, ¿por qué? Porque las áreas, en este caso lo conozco, la velocidad 1 también lo conozco y creo que de aquí es más fácil, en este caso, despejar la velocidad 2, ¿sí o no? Entonces la velocidad 2 va a ser igual al área 1 entre el área 2 multiplicado por la velocidad 1, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces de aquí, la velocidad 2 va a ser igual, el área 1 sería, a ver, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, ¿sí o no? Y acá abajo el área 2 sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. En este caso el diámetro en el punto 2 es 4, ¿no? Esto al cuadrado. Y todo esto multiplicado por la velocidad 1. La velocidad en el punto 1, 15 metros por segundo, ¿sí o no? ¿Qué tenemos acá? Simplifica pi cuartos, me quedaría 6 al cuadrado entre 4 al cuadrado por 15. ¿Cuánto me debería dar la velocidad en el punto 2? 33,75 metros por segundo. Ya, otro de los datos, mira, tengo aquí la presión en el punto 1, el área 1, el área 2, la velocidad también en el punto 2, no me falta nada. Bueno, sí, en realidad sí me falta algo, ¿no? El caudal, ¿no? ¿Cuándo sería el caudal? El caudal, entonces lo calculamos, ¿no? Tengo área 1 por velocidad 1 y ahí saco el caudal. Vamos a hacerlo directo, a ver. 424,12 metros cúbicos por segundo. Este sería el caudal, en este caso, en la tubería que tenemos aquí, no en este sistema. Ya está. A ver, todavía tenemos, ¿no? Todos los datos. ¿Qué me falta? Acá, esta problemática, la presión del punto 2. Vamos a aplicar Bernoulli entonces, ¿no? La ecuación de Bernoulli, ¿no? Porque me pide despreciar todas las pérdidas. Aplico Bernoulli o la ecuación general de energía, la que se deriva en Bernoulli, ¿no? Ya, entonces, por ecuación de Bernoulli entre 1 y 2. Ya está. ¿Qué me dice? La presión del punto 1. Presión del punto 1 entre peso específico más la velocidad del punto 1 al cuadrado, 2 veces la gravedad, más el Z1. Esto va a ser igual. Bueno, las pérdidas aquí no los pongo porque todas se desprecian. La presión del punto 2 entre peso específico del fluido más velocidad del punto 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad y más el Z2. ¿Qué hay que eliminar aquí? El Z1 y el Z2, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque están contenidas en el mismo plano, ¿no? Todas están contenidas en el plano X, Y, ¿sí o no? Todo está horizontal, o sea, no hay alturas. No, entonces aquí se desprecia esto. ¿Qué más podemos despreciar aquí? Creo que nada más, ¿sí o no? ¿Cuál es mi incógnita? La presión del punto 2. ¿Sí o no? Hay que reemplazar datos ahora. Mira, la presión del punto 1, 10 a la 5, lo podemos poner así, 10 a la 5 kilogramos fuerza por metro cuadrado entre el peso específico, en este caso del fluido, que es agua, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, más la velocidad en el punto 1, 15, en este caso metros por segundo, todo esto al cuadrado, esto dividido entre 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Todo esto es gravedad, ya. A ver, de aquí, si despejo, paso la velocidad en el punto 2 a restar, la cual ya la conozco, 33,75 metros por segundo. Todo esto tiene que ir al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿no? 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y esto debe ser igual a la presión del punto 2. En este caso, la presión del punto 2, que es mi incógnita, entre el peso específico, ¿no? 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico.
¿cuánto me debe dar aquí la presión en el punto 2? Todo esto me debería quedar 411.60. ¿no? Sí, 7. En unidad de kilogramo fuerza por metro cuadrado. Mira, ya tengo acá la presión del punto 2, ya tengo todos mis datos. ¿Qué tengo que hacer? Todos mis datos, reemplazarlo ¿dónde? En esta ecuación de aquí, la ecuación de Euler, ¿sí o no? La ecuación de la cantidad de movimiento. No, vamos a reemplazarlo todo eso por aquí. Y eso nada más que esto es para el eje X, ¿no? Ya bueno, luego vamos a ver para el eje Y, la otra carga dinámica. Entonces, a ver, omitimos todas las unidades porque estamos trabajando aquí en kilogramos fuerza, en metros cuadrados, bueno, en todo en el sistema internacional, menos los kilogramos fuerza, sino porque debería ser Newton. Pero en este caso, la fuerza dinámica Fx debería darme en unidad de kilogramo fuerza, así que vamos a omitir todas las unidades porque todo lo estamos trabajando en el mismo sistema, ¿ya? Entonces, presión 1 por área 1, la presión 1 sería 10 a la 5, ¿no? En este caso, kilogramo fuerza metro cuadrado por el área 1. ¿El área 1 cuánto es? 28,27, ¿sí o no? Menos mi incógnita, vamos a sombrearlo bien, Fx, menos la presión en el punto 2, que sería 53.411,7 por el área 2. ¿Cuánto es el área 2? 11,57, ¿sí o no? ¿Sí? 12. Ah, 12,57, ya. Esto multiplicado por el coseno de 45, ¿no? Esto tiene que ser igual. Ahora, el peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza sobre la gravedad, que es 9,81, ¿sí o no? Todo esto multiplicado por el caudal en este caso lo hemos obtenido aquí, 424,1. Esto multiplicado ahora, acá con las velocidades, si nos damos cuenta, bueno, aquí me olvidé de poner el subíndice, estas son velocidades en el eje X, o sea, son componentes en el eje X. A ver, la velocidad en 2 en el eje X, ¿cuánto sería? Vendría a ser esta de aquí, ¿sí o no? Mira, velocidad 2 por el coseno de 45. Esta es la velocidad del punto 2 como componente de la velocidad 2, ¿sí o no? La velocidad de 2 en X, ¿no? Entonces acá sería la velocidad 2 por el coseno de 45. ¿Pero cuánto es la velocidad en 2? Lo tenemos por acá, creo. ¿Dónde está? Acá. 33,75 por el coseno de 45, ¿sí o no? Ya, esto menos la velocidad en el punto 1, en la dirección X. En este caso, tiene la misma dirección. Aquí no hay ninguna componente, ¿sí o no? En esta velocidad del punto 1. Entonces aquí nada más sería 15. En el segundo miembro, este dato, todo este cálculo de aquí me debería dar 383.240. ¿No? 240, pero lo puedo poner aquí y esto me debería quedar en kilogramo fuerza, ¿no? Pero esto lo puedo pasar a tonelada fuerza, ¿sí o no? Ahora aquí, todo esto me debería quedar menos la fuerza en el eje X y hay que desarrollar este y este, ¿sí o no? ¿Cuánto me debería dar ahí? El valor de aquí debería ser 2.352,25 en unidad de tonelada fuerza, ¿sí? Todo esto lo estábamos dejando en kilogramos fuerza, pero por un múltiplo de 10 a la 3 lo puedo pasar a tonelada fuerza, ¿no? Entonces finalmente la fuerza dinámica en el eje X debería darme 1969,01 toneladas fuerza, ¿no? Podemos dejarlo ahí nomás, ¿no? 1969 toneladas fuerza, ¿no? Entonces tenemos acá la fuerza en el eje X, ¿no? Debido en este caso al fluido, ¿no? Se determina como la componente de la fuerza. Esta es la primera componente, ¿sí o no? Tenemos por acá entonces la fuerza en el eje X, 1969 toneladas fuerza. Vamos con la última parte, ¿no? Que me falta determinar este valor de aquí, mira. Vamos con eso. Ya, hallamos la fuerza dinámica en el eje X. Vamos con la fuerza en el eje Y, ¿no? Nuevamente lo mismo, la ecuación de Euler, sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, va a ser igual al peso específico entre la gravedad multiplicado por el caudal. Ahora la velocidad en el punto 2, en este caso en dirección Y, menos la velocidad en el punto 1 en dirección Y también, ¿no? Este de aquí es por convención, esta es la salida, ¿no? Por aquí sale, y este de aquí es la entrada, ¿no? Por aquí entra en el punto 1, ya. Pero
hay algo que tenemos aquí, ¿sí o no? Que la velocidad, o sea, la componente en el punto 1, no tengo componente en este caso en el eje Y, ¿sí o no? No tengo esa componente, por lo tanto esto es 0, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Claro. Ya, está bien. Ya, entonces esta componente es 0. ¿Qué componentes ahora de las fuerzas? Mira, tengo la presión 2, el área 2 por el seno de 45 y tengo esta componente de aquí, ¿no? La FY. Nada más, entonces aquí en fuerzas tendría esta y esta. Aquí el peso específico, la gravedad lo conozco, el caudal lo conozco, la velocidad en el punto 2 en dirección Y, en este caso vendría a ser esta de aquí, mira, esta de aquí. ¿Sí o no? Sí. Esta de acá. Esta sería la componente en el eje Y de la velocidad, del punto 2. ¿No? Entonces todo está para reemplazar aquí nada más. Hay que reemplazar datos. ¿No? Entonces, a ver, vamos por acá. Me quedaría sumatoria de fuerzas. Esta FY se va hacia arriba, mira. ¿Cómo es? Hacia arriba es positivo, ¿no? Entonces me quedaría FY menos, en este caso esta va hacia abajo, por eso es negativo. La presión en 2 por el área 2. Esto multiplicado por el seno de 45, ¿sí o no? Esto va a ser igual, peso específico del fluido, gravedad, caudal y por aquí la velocidad, digo la componente del punto 2 en el eje Y. ¿Cuánto es esa componente? Está de aquí, ¿sí o no? Aquí me quedaría la velocidad en 2 por el seno de 45. Ya está. Vamos a reemplazar datos, lo único que falta, ¿sí o no? Entonces por aquí me quedaría la fuerza dinámica en Y menos la presión en 2, ¿qué valor tenía? Tenía 53.411,7 411,7, ¿no? Kilogramos fuerza por metro cuadrado. Este era la metro presión, cuadrado, ¿sí o no? sí, presión. Por el área, 12,57 metros cuadrados. ahí está, 12,57. Todo está trabajándolo en el sistema internacional, ¿no? Todo me debe quedar entonces en kilogramos fuerza, ¿no? Esto multiplicado por el seno de 45. Esto va a ser igual, peso específico del fluido, 1000 kilogramos fuerza, gravedad 9,81, el caudal 424,12 metros cúbicos sobre segundo. 424,12 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Estamos omitiendo las unidades por el momento. La velocidad del punto 2, 33,75, ¿no? Sí. Ya está, 33,75. Y esto multiplicado por el seno de 45. No hay nada más que hacer que resolver nada más, ¿sí o no? Entonces esta sería la fuerza en el eje Y. A ver, por acá esta velocidad es positiva porque se va hacia el eje Y positivo, ¿no? Por eso esta componente de X es positiva. Ya, por eso no hemos cambiado nada en el signo, no hemos analizado nada ahí. ¿Ya cuánto sale? 1.506.500, ¿no? Pasando a tonelada de fuerza, eso lo puedo poner en 1.506,5, ¿no? En tonelada de fuerza. Mira, ya está. Fácil, ¿sí o no? Sencillo. Tenemos por acá entonces el valor de la segunda incógnita que me pide el problema. Ya está. Entonces esas dos serían las únicas componentes, pues. No, la componente acá hemos hallado, la componente en el eje X, la componente en el eje Y también, que vendría a ser esta de aquí. Ahí acaba el problema. ¿O hay alguna pregunta? No, otra cosa es que ya si te preguntan la resultante, sencillo calcular aquí, ¿no? Te piden cuánto fuerza resultante debería soportar este anclaje, una FR, ¿no? ¿Cómo sería? Raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado, ¿sí o no? Ya de aquí, ya si yo quiero también lo puedo calcular, me debe dar 2.479,2 toneladas fuerza. En el caso que me pidieran la fuerza resultante, o sea, la fuerza total que debe soportar ese anclaje, ¿no? 2.479,2 toneladas fuerza. En caso me pidieran, pero este problema no me lo está pidiendo. Pero por si acaso lo damos. Ya entonces hasta ahí concluye este problema.